libertad, 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 dijo en estos días, la política es solo un negocio inmoral de pocos en contra nuestra. Caballero, gracias por estar nuevamente acá. Igualmente. Bueno, espero que aguante mi voz, la poca que me queda. Hablo yo. Habla, vos, yo te pongo primera y vos haces rápido. Así que bueno. ¿Hay plan? Bueno, no hay plan. Para entender lo que se está haciendo y se va a hacer en lo económico, primero hay que empezar... Me quedo tranquila, o sea, vos ya sabés qué van a hacer, porque yo todavía no. Uno lo puede intuir, aparte ya hay una ley con bastantes medidas anunciadas que están en el Congreso. Uno, para entender esto, la esfera económica técnica, tiene que arrancar desde lo moral, porque lo moral determina las instituciones y es lo que hace que un país crezca o no. A ver, este gobierno empezó peleado desde el minuto cero con la moral. ¿Por qué? A ver, nuevamente es más de lo mismo. Subió sin un plan económico. Esto quedó patente en la primer conferencia de Guzmán. Es más de lo mismo. Exactamente igual que Macri. Pero, ¿la moral qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver? Mirá, todo el planeta, hace 3 meses después de las PASO, sabía que Alberto Fernández iba a terminar siendo el presidente. Entonces, 3 meses y medio después, más aún si vos decís que la herencia es tan grave como realmente es, y tenés razón, no podés subir sin un plan económico hecho. Eso es inmoral y determina lo técnico. ¿Por qué? Acá viene la primer mentira, lo cual... Vamos a hacerte, o sea, no quiere decir que lo que yo diga es lo que yo pienso, pero sí, te hago de abogado del diablo. No es así. El gobierno cree que en realidad lo político supedita lo técnico económico. Entonces, Alberto Fernández asume, es cierto, tarda en decidir quién va a ser su técnico, pero sí pone un paraguas político y dice, le voy a sacar una tajada a los que más tienen para darle a los que yo creo menos tienen y me votaron. Jubilados, esto, lo otro. Después le digo, los técnicos, armá vos el plancito para ver cómo sostenés lo que yo decidí. Bueno, primer problema de la moral, que mentís. Y te metés en problemas solito. Porque, a ver, voy a hacer una metáfora que tal vez es poco simpática. Si vos tenés como principal problema, por ejemplo, una enfermedad muy grave en estadios 4, vos te tenés que entregar como primera opción de tu quehacer a un oncólogo. Exacto. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo. Argentina económicamente está muy grave. ¿Por qué está muy grave? Porque hace 12 años que no crece. No lo digo yo, lo dicen los números. El PBI per cápita del 2019 es 8% más bajo del 2015, 12% más bajo que el 2011 y 4% más bajo que el 2008. Cuando ves la película, te das cuenta que en el episodio 1 de Cristina, en el episodio 2 de Cristina, en el episodio 1 de Macri, lo único que hiciste es destrozar riqueza. Y es parte del problema, porque, oh casualidad, toda esa época, la política estuvo por arriba de la economía. Nunca hubo un ministro de Economía en serio, poderoso, desde el 2008-2009 a la fecha. ¿Y por qué no lo hay? Porque no lo puede haber. Porque arriba de todo está el negocio de la política. Si vos tenés un economista, un ministro de Economía, con un solo ministerio, y no la esfera económica disociada en 5 subpartes como ahora, como con Macri, como con Cristina 1, como con Cristina 2, lo cual es la prueba que no estoy hablando de más, que estoy diciendo lo cierto, eso le da el poder a la política por arriba de lo económico. ¿Y cuál es el problema? Pero la última vez que hubo un mega ministro fue La Baña,
Hasta que se fue y hasta que se Kirchner. fue en el 2005. Pero mira qué interesante, acá aparece Guzmán. Y hay que entender cuál es el rol de Guzmán. Guzmán asume peleado con la moral. ¿Por qué? Porque te dice desde el primer momento, palabras de él, yo vengo a trabajar para lo público, para preservar lo público y para preservar el Estado, porque preservar el Estado es preservar a todos. Palabra de Guzmán. Bueno, Guzmán se está sincerando y lo que está diciendo es que viene a trabajar, y después se ven las medidas, en pos de agrandar la verdadera grieta que hay en Argentina. Que la verdadera grieta no es el kirchnerismo contra el macrismo. La verdadera grieta es los burócratas que se apoderan del Estado y lo hacen agrandar, porque agrandándolo, agrandan sus negocios, es a expensas de los privados, el cuentapropista, la micropyme, la pyme, que para mantener todo el circo de la política, que es lo que los enriquece a ellos, cada vez pagamos más impuesto inflacionario, más regulaciones, que si vos mirás es lo que nos lleva paulatinamente a la quiebra. ¿Y qué hace Guzmán? Guzmán vuelve a mentir porque dijo, en el 2020 no hay lugar para el ajuste. Y lo que presentó es un plan de ajuste. Es un mega ajuste, sí, donde todo el ajuste recae sobre la espalda de los privados. Y a mí, ¿sabés qué me hace acordar? A Machinea. Cuando asume en el 99, Machinea lo primero que hace es presentar un impuestazo que te cuento, según los cálculos de Machinea, en diciembre del 99, pensaba que iba a recaudar 1.1% del PBI más por el impuestazo. ¿Sabes cuánto terminó recaudando? ¿Cuánto? Más 0.1, o sea, solamente el 10% de lo planeado, porque la recesión y la recesión que invita a la evasión y a la elusión impositiva hizo que no hubiera la recaudación que pensaba. Bueno, Guzmán es Machinea, me quedo con esa frase. Y Macri recargado, Macri recargado. Alberto Fernández es Macri recargado. Un minuto, me quedo ahí con esta hipótesis, obviamente la vamos a estar debatiendo durante largo rato. Sí te pregunto lo siguiente, ¿por qué reaccionan o reaccionaron bien los mercados? ¿Son boludos? No, al contrario, porque es Macri recargado. Y estos son 4 puntos que te los puedo explicar. Empiezo con el 1 y vos manejás los tiempos. Lo que más le preocupa a Alberto Fernández es no caer en default, poder reestructurar la deuda y poder seguir pagando la deuda. Y supedita todo a eso exactamente igual que Macri y Duhovne. Y como la situación es mucho peor, mete un impuestazo, igual que metió Macri y Duhovne, pero mucho más fuerte. ¿Y qué sucede? Cuando el mercado ve que, de acuerdo a los cálculos oficiales... Hay algo que no me cierra. Guzmán era, supuestamente, de todo el menú que él tenía previo a asumir, el más duro negociador con la deuda. ¿Vos me decís que en realidad en el fondo Guzmán es blando? Guzmán vino a trabajar para la casta política y tratar de seguir pagando la deuda primero y ante todo. ¿Y por qué? Y segundo, a Guzmán no lo conocía nadie. Vos cuando a mí me cuesta acordarme el nombre. Cuando vos sos investigador, hay una medida que podés buscar, es cuántas citas tienen los investigadores. Anda por 64, nada, no existe en el concierto internacional de las universidades. A ver, Calvo tiene miles, Guillermo Calvo, para que te des una idea. Entonces, pero volviendo, Guzmán tiene por objetivo poder reestructurar la deuda y poder seguir pagándola, y supedita todo. Por eso mete un impuestazo que, te cuento, pretenden recaudar entre 1.7 y 1.8 del PBI. Es casi el doble que el de Machinea.
Y el de Macri ¿Cuánto crees era vos la que mitad. van a terminar recaudando? No Ustedes se puede- hacen proyecciones. No se puede calcular, pero yo creo que el nivel de actividad se va a seguir enfriando, Cayendo. seguro. Ya volvemos. Te lo explico por Tenés qué tres cuestiones más, la verdad, lo está matando, obviamente, a Guzmán. A mí hasta me ha caído, me cayó bastante bien. Dentro de todo habla tranquilo, me hace sentir, viste, digo, bueno, quizá la acelerada soy yo. De más está decir que en algo absolutamente coincido, y es, hace 5 meses, faltando para las 11 de la noche, para la finalización de este programa, estamos con el mega debate de esta mega ley, como bien dicen los Graf. Estamos con Diego Giacomini acá, estamos en el Congreso de la Nación. Quiero imagen del Congreso de la Nación también, porque tenemos móvil allá, tenemos a los diputados hablando, etcétera, etcétera. Pero obviamente Giacomini, como siempre, dispara el streaming de este programa, está todo el mundo mirando. Y más allá de eso, disfrútenos, porque mañana es el último programa de este año. El año que viene volvemos aquí a Crónica HD. Diego, a ver, me asustaste ya con lo primero. Me dijiste, Alberto Fernández tiene una obsesión que es pagar la deuda. Yo te pregunté en el corte, ¿y por qué está tan obsesionado con pagar? Y dice, bueno, si no se le cae el nivel de actividad, pero además porque tiene el recuerdo de Néstor que él pagó. A mí me parece un poco mucho, pero no importa. Sigamos con el resto de los temas. Mirá, yo... Me hablaste de 4 ítems. Sí, primero, Ya lo dijiste el primero. el problema de la deuda. Hay que entender que la deuda se paga en el corto plazo, en términos financieros, con superávit primario. O sea, vos tenés que tener superávit primario para poder pagar la deuda. Es más, técnicamente... También podés tener 4 años de gracia, como están pidiendo. Pero para que te los den y cuando se terminen los primeros 4 años de gracia, vos del otro lado tienen que tener certeza De que vos estás que hay diciendo. superávit primario, porque te cuento. Bueno, por lo pronto va con una ley que le dice, miren, señores, ¿vieron que venía el aumento, ultra aumenta a los jubilados? Sí, pero las leyes en Argentina, ¿viste lo que valen? Valen nada las leyes en Argentina. Un día son blancos, 2 días después pueden ser negros. La intangibilidad de los depósitos. Me acordé de un ejemplo nada Sí. más. Bueno, Entonces, segundo tema, ¿qué más? Y además las deudas se pagan con crecimiento económico en el largo plazo en términos económicos. Entonces vos tenés que tener superávit Y crecimiento. y crecimiento. Para que una deuda sea pagable, entonces pueda ser refinanciada y reestructurada. En sus cuentas, en su imaginación está, aumenté los impuestos por un lado, mantengo el nivel de gasto en esto, más o menos vamos. Te cuento cuál es el problema. Primero, el impuestazo. El impuestazo tenés un impuestazo del 30% al dólar. Sí. El dólar es el principal instrumento y vehículo de ahorro de los argentinos. Si vos le pones un impuesto al principal instrumento de ahorro, el ahorro se desploma. Si se desploma el ahorro, se desploma la inversión. Si se desploma la inversión, no hay acumulación de capital, no hay crecimiento económico. Segundo impuesto, y matás a impuestos al capital, porque multiplicas por 5 el impuesto a los bienes personales dentro de Argentina y por 10 el impuesto a los bienes personales en el exterior. O sea, matás el capital, el otro ítem que paga a la inversión. O sea, con estos 2 impuestazos estás matando la inversión y el crecimiento. Como si esto fuera poco, la deuda se paga en dólares, porque la deuda más conflictiva, más difícil para renegociar es en dólares. Le pones un mega impuesto a los únicos sectores que generan los dólares genuinos. Entonces, con este impuestazo se le está pegando un tiro en el pie al crecimiento económico. No va a haber crecimiento económico, porque la inversión se va a desplomar. Dicho esto, tampoco va a haber superávit primario. Va a seguir habiendo déficit primario. Entonces, no vas a obtener el otro ítem necesario para que la deuda ¿Cómo terminó sustentable. Machinea? Ya me hablaste de Machinea. ¿Cómo terminó? Machinea se tuvo que ir, después fue reemplazado por López Murphy Vale. y después fue reemplazado por Cavallo en la alianza. Pero, ¿qué te quiero decir? Mirá esto, cae la inversión. Perfecto. Con este impuestazo cae el consumo, para que lo entienda tu audiencia. Imagínate, muy simple, te meto un impuestazo a los autos, cae el consumo de los autos, aumenta el impuesto a la ganancia, cae el consumo de la gente, además del ahorro. Cae la inversión, cae el consumo. El sector privado se achica, cae el nivel de actividad. Pero encima,
Este gobierno lucha para achicar el déficit fiscal. Entonces no es que le da bomba al gasto. No. Entonces, si no tenés el gasto, no tenés nada que encima contrapese la caída del consumo y la caída de la Pero inversión. Diego, Entonces, te hago una pregunta. el PBI va a seguir cayendo. Pero te hago una pregunta. ¿No se imaginaba algo mucho peor? Al principio nosotros no creímos que llegaban y empezaban con la maquinita y de alguna u otra manera el hecho de que ellos hablen de tener algo de equilibrio en todo esto no es como menos malo a lo que podían haber hecho. No. Esto viene, estas dos alternativas que vos planteás, la que está pasando Sí. y la otra que nos imaginábamos, es un largometraje de Bela Lugosi entre Drácula y Frankenstein. ¿Por qué? Porque Argentina... Pero la otra era más obvia. O sea, todos estábamos esperando que llegaran y empezaran a gastar. Sí, Y no pero- están haciendo eso. A ver, Nancy. hay algo que nadie lo dice de esta manera, descarnada, pero lo concreto es que si quiere Alberto Fernández, después de esta mega ley que mañana queda, congela las jubilaciones y anda a cantarle a Magoya. Ese, si querés, lo tocamos el tema. Pero primero lo que estábamos hablando, que es el meollo de la cuestión, que está basada en la inmoralidad. Como si arranca de la inmoralidad, no hay buen diagnóstico. Al no haber buen diagnóstico hay malas políticas. En consecuencias, al haber malas políticas, los resultados son nefastos. El problema de Argentina no se soluciona ni con lo que están haciendo, ni con lo que todos nos imaginábamos. ¿Qué iban a hacer? Exacto, con ninguna de las dos cosas. Argentina no crece hace 12 años porque el sector privado está asfixiado por el Estado. El sector privado no puede ganar dinero porque no puede afrontar la carga tributaria que hay, las regulaciones que hay, la inflación que hay y la tasa de interés que hay, que es la contracara de la deuda. Esas tres cosas, impuestos, regulaciones, deuda e inflación, son lo que financian el Estado. ¿Qué te quiero decir? Argentina va a seguir en el derrotero de decadencia y cada vez más hasta que no se cambie la moral. ¿Y qué es cambiar la moral? La moral es, señores, identificar que el que genera riqueza es el sector privado. Entonces hay que sacarle la pata de la yugular. Hay que achicar el Estado, hay que bajar el gasto público, pero no porque lo quiere Giacomini, para poder bajarle impuestos en serio, A en la gente. forma permanente, a la pyme, a la micropyme, al cuentapropista, al profesional independiente, al laburante. Entonces... Un minuto. Sí. Ya sé que vos me vas a decir, hicieron muchas otras cosas mal, pero, digamos, las retenciones al campo, tal cual están puestas hoy, en su momento el que se las quitó, dijo no, que todo lo otro, fue Macri. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que Macri hizo, te lo voy a decir con todas las palabras, una animalada. Ah, ¿Qué animalada hizo Macri? Vos, y volvemos al problema moral, vos no podés bajar impuestos, en este caso las retenciones, si antes no bajás en serio y en forma permanente el gasto público. Porque si vos bajás los impuestos sin bajar el gasto público a achicar el Estado, por eso se endeudó. tarde o temprano vas a tener que subir los impuestos de vuelta, o más inflación o más deuda. ¿Y cuál es el problema? Y acá te cierro y te dejo. Es que el gasto público no se baja porque es la billetera de la casta política. Pero un minuto, Argentina Diego, funcionó hay siempre algo- con 5 ministerios, Pará. tiene 21. Pero eso es un detalle. Un ministerio No. malo. No, un ministerio, yo, digamos, A ver, me te niego sumo detalles. Pará, pero 2000 me niego, Consejo Liberante, 2200, Me niego a sigo, discutir, entre comillas, el valor de la democracia. Pero para un minutito, vayamos por algo mucho más tangente, que es, dentro de lo que es el gasto público, las jubilaciones y la carga jubilatoria es una muy importante. Sí. La fórmula que habíamos heredado del gobierno anterior, que en el medio, en el saltito, le sacó un montón de plata a los jubilados y se la tuvieron que comer, es cierto que terminaba siendo inflacionaria en una economía de, de no crecimiento. ¿Está claro? Ellos, de alguna manera, alguna intención de bajar ese gasto público tienen. Si no hubieran dejado la fórmula tal cual. Sí. ¿O vos te crees que van a comerse los juicios que van a tener inexorablemente
porque cambiaron la fórmula y no me dieron la nueva, porque esto es lo peor de todo. No es que llegaron y dijeron, acá está la nueva fórmula que nosotros proponemos. Todavía no la tienen. Sí. Están probando. Y yo te digo una sola cosa. Probando con un telito. Prueba y error, ya Sí. sé, pero digamos, en esta prueba y error, yo a priori me da como un poco de vértigo, soy una chica grande ya, pero por otro lado me doy cuenta también que los que llegaron y tenían todo re claro y decían esto es para acá, para acá, para acá, terminaron volcados todos. Eso es mentira que tenían re claro, no sabían nada. Y yo Nadie más dice que seguro. nunca tuvo claro. Nada, yo siempre dije, el mejor equipo de los 50 años está Según condenado a Orlov. irse a la B. Pero te voy a decir 3 cosas con el tema de la jubilación. Voy a ir de lo más a lo que oís más comúnmente a lo que menos oís. Primero, que quieran bajar el gasto y vayan sobre las jubilaciones es más de lo mismo y volvemos a la moral. Antes de tocar el negocio de la política, prefieren ir sobre los jubilados, que es el sector más indefenso, que de hecho Macri fue por eso sobre ellos. Y de casualidad la fórmula ahora le dio 10 puntos más, de casualidad, porque ese no era el objetivo. Punto número 1. Punto número 2 que nadie dice. Acá no estamos discutiendo sobre la virginidad de los ángeles, estamos discutiendo sobre los cuernos del maligno. ¿Por qué? Porque en los países no hay tanto lío sobre la fórmula de ajuste. ¿Cuál es el problema? La inflación. La inflación. Tenemos 3000% de inflación desde el 2002 a la fecha. Macri se fue en 4 años con 350% de inflación. Entonces, ¿qué sucede? Si seguís teniendo Banco Central, si seguís teniendo peso, si seguís teniendo política monetaria, vas a seguir remando en dulce de leche, discutiendo estas cosas que nadie discute. Tercero, a la inflación es imposible ganarle, porque si no, la teoría económica no se hubiera roto la cabeza 30 años para resolver el problema, todos los países no hubieran invertido 20 años para resolver el problema, porque es muy fácil. Mirá, formulita para todo el mundo se ajusta y listo. ¿Qué quiero decir? Que si hay un sector que le empata a la inflación más con la permanencia y los niveles de inflación que tenemos en Argentina, quiere decir que todo el resto de la economía tiene que perder mucho frente a la inflación. Y finalmente, quiero terminar con esto. Voy a decir algo fuerte. Los sistemas de jubilación están condenados a funcionar cada vez peor, ya sean de gestión estatal o de gestión privada, por una cuestión de la pirámide profesional. En Europa están en lo que se llaman fase 4 poblacional, que es lo más delicado para la jubilación. En Argentina por 15, 20 años estaremos más en fase 3 y pasaremos a la fase 4. Fase 3 significa que vivimos un poquito menos. Que cada vez hay más viejos a mantener con menos activos. Si nosotros todavía tenemos más jóvenes que pagan la jubilación que de el varios. problema se agranda porque la fase 3 se hace más difícil y se parece más a la fase 4. Si la economía no crece, entonces cada vez tenés menos gente activa, menos para gente solventar. con empleo. Yo te tiro un dato. El sistema de jubilación nació como una estafa. Lo crea Bismarck en Alemania hace más de 120 años. Esto es demasiado. No, te cuento algo muy interesante. No, tenemos que irse al corte. Me quedo con Bismarck. Sí. Me quedo con la estafa del sistema de jubilación. Yo que estoy ahí, que me quiero jubilar en algún momento, tranquilo. Ya volvemos con él, obviamente. Seguimos en el Congreso, están las cámaras ahí, está el móvil ahí. Y seguimos en esta noche en donde se dirimen un montón de cosas en la Argentina en ese Congreso de la Nación. Ya volvemos en Marcapasos. Anteúltimo programa, ¿eh? Nos queda la nada misma. Les digo por qué dice que el sistema de jubilación fue una estafa. Porque en realidad, cuando vivían hasta 45, dijeron se jubilan a los 70. Y los únicos que llegaban a los 70 eran los que no laburaban, los senadores, diputados y todos. Exactamente, como bueno, ahora, lo que no vayamos ahora concretamente. ¿Cómo crees que termina todo esto? Yo creo que Argentina va a un escenario con más caída de nivel de actividad, con más dólar y más inflación. Con más valor del dólar. Sí, exactamente. Yo pensaba que se iban por la otra opción, o sea, más gastos, ¿Qué crees que hoy Axel Kicillof
está pensando de lo que está haciendo Guzmán. No le gusta en absoluto. Yo creo que Axel Kicillof en su intimidad debe pensar que si hay que defoltear, que se defoltee. Se imprime. Que él expandiría la demanda agregada con gasto público financiado con emisión monetaria. Perfecto. Él, Vallejo, O varios sea, más. Ta. Varios más. Marcó del Pont también. O sea, yo creo que hay una grieta en el seno del gobierno. Vos decís que hay quienes lo están mirando de reojo a esto que están intentando. Varios peronistas ya me dijeron que lo están mirando de reojo. ¿Cómo termina esto? Si le va mal a este plan, ¿a quién le fue mal? ¿A los Fernández? ¿A Alberto? ¿A Cristina? Mira, la política no es lo mío. ¿A Sergio Massa? La política no es lo mío, pero yo estoy convencido que esto no va a ir bien. Entonces, si no va bien esto, existe la posibilidad que aparezca algo que nunca pasó estando el peronismo en gobierno. Que se desalineen por primera vez los patitos. Y emerja la grieta entre peronismo, por un lado, que podemos poner a los gobernadores, a Massa, a Alberto Fernández de un lado, versus del otro lado el kirchnerismo, el camporismo, etc. Y ahí la sociedad argentina va a estar expuesta a quien gane esa disputa. Perdón que te digo, si la gana el kirchnerismo, no sé, ponele un título, podemos ir rumbo hacia Venezuela, Unión Soviética. Si lo gana el peronismo, va a haber chances que por un rato se haga alguna de las reformas estructurales que esta Argentina tiene que hacer si quiere crecer. Veremos, todo eso son hipótesis. De todas maneras, hay algo que a mí me llama la atención y que es, en esta lectura que vos haces, Alberto Fernández ¿no estaría siendo igual de tibio que Macri? Porque, ¿por qué no quiere defoltear? Porque Alberto Fernández está en una lucha, yo me imagino, interna con él mismo y su entorno. Vos tenés que considerar que Alberto Fernández es parte de una coalición que, si bien él fue muy importante, sobre todo en provincia de Buenos Aires, trayendo a Massa para que ganen por esa diferencia, también tiene muchos votos prestados y es indudable que el kirchnerismo, a través de Cristina Fernández de Kirchner, es el que lo puso donde está. Entonces, él no tiene la libertad para poder ser 100% Alberto Fernández. Y tampoco quiere ser kirchnerista, porque él no es kirchnerista. De hecho, a las pruebas me remito. Durante 4 años la destrozó a Cristina. Entonces, está en esa mitad que no es ni museta ni mimí. Bueno, esperemos que está empantanado y que no puede llevar buenos resultados. Caballero, muchísimas gracias. Enorme. Está llegando ya Silvia Mercado a este estudio. Un beso muy grande. Mañana, último programa de Marcapasos. Gracias.